fuerte soy. Todo aquel que se siente débil por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna circunstancia, yo voy a pedir que levantes tu mano hoy y digas: yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Dilo conmigo: fuerte soy. Fuerte soy. Dilo conmigo: soy fuerte. Soy fuerte. Que el débil diga hoy: fuerte soy. Que no hay nada en este mundo me detendrá, porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Que el débil diga hoy: fuerte soy. Nada en este mundo me detendrá, porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Todo lo puedo en Cristo mi. Porque estás conmigo. Dilo conmigo: lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Lo puedo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy, dilo, porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre, una vez más, porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Dilo conmigo: pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Repite esa parte: todo lo puedo.
Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Pues todo lo puedo en Cristo, mi Señor. Repítelo. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mis. Porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy, repítelo, porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Soy fuerte porque estás conmigo. Libre soy. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. Una vez más, dilo. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá. Pues todo lo puedo en Cristo mi Señor. ¿Cuántos lo pueden en Cristo que les fortalece? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Bendito sea Dios, porque nos da esas fuerzas. Gloria a Dios. Yo quiero que se sienten, bendito sea Dios, y vamos a tratar de hacer esto bien rápido. Bendito sea el Señor, porque la misa comienza a las 5 y viene el señor obispo y tenemos que comenzar pues a tiempo, y la Eucaristía es lo más importante. Pero quiero bien rápido, mi querido hermano, hablarles sobre lo que pasó con Jairo después que aceptó a Jesucristo, después que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Cómo él logra que el poder de Dios se manifieste en su vida. Y vamos a hacerlo bien rápido, todos caminar, porque queremos orar por los enfermos en este momento, mi querido hermano. Y Jairo, cuando supo que ahí estaba Jesús, había descubierto Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, él ya sabía que Jesús era el único que podía ayudarle en que pues tenía una hija que se estaba muriendo, estaba ya agonizando. Y cuando él ya estaba seguro que ahí estaba Jesús, él hace lo siguiente: va donde él, se postra ante él, le rogó mucho diciendo: mi hija se está muriendo. Y le dice a él: ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Mi interpretación de esas palabras, mi querido hermano, era Jairo diciendo: en mi estudio, en mi búsqueda sobre tu persona, tuve un encuentro contigo y yo sé que tú eres el Mesías. Y yo tengo una hija que se está muriendo. Y yo creo que si tú me acompañas, si vas conmigo a mi casa y tú le impones las manos a mi hija, si está enferma, va a sanar. Eso es lo que yo creo. Y creo que si al llegar a mi casa la encontramos muerta, tú tienes poder para levantarla de la muerte, porque tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Jesucristo, cuando escuchó estas palabras, mi querido hermano, se comprometió con él. Yo ayer decía, mi querido hermano, que eso es lo que hace la fe.
La fe, mi querido hermano, compromete a Dios con nosotros. Lo activa en nosotros. Yo ayer decía, mi querido hermano, que hay una diferencia muy grande entre creer y tener fe. Que las dos palabras no significaban lo mismo. Y que a veces por tratar estas dos palabras con el mismo significado como un sinónimo, dos palabras escritas diferentes pero que significan lo mismo, a veces por tratar estas dos palabras como un sinónimo, por eso no vemos la gloria de Dios. Hay muchos que creen que creer y tener fe significa lo mismo. Y en verdad lo que están haciendo, mi querido hermano, es que solamente se están quedando en el creer. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano, creer es el comienzo de todo y todos tenemos que creer. Pero creer solamente no va a cambiar tu circunstancia. Y por eso es que muchos, mi querido hermano, no estamos viendo la gloria de Dios en nuestra vida, porque en verdad lo que estamos haciendo es que nos estamos quedando solamente en el creer. Yo creo. Pero fuera de eso no hay nada más. Y yo decía ayer, mi querido hermano, que hay otra parte de la fórmula que nos hace falta para nosotros poder alcanzar la gloria de Dios. Y hay que sumar otra palabra a la palabra de creer. Hay que sumar otra palabra. Y esa palabra se llama fe. Fe sumada al creer es igual a la gloria de Dios. Es lo que va a alcanzar la gloria de Dios. Es como una moneda. En un lado tenemos, le decimos cara, el otro lado le decimos cruz. Si, por ejemplo, en mi país, en Estados Unidos, si un lado le falta la moneda, esa moneda no es válida. Los dos lados tienen que estar intactos para que esa moneda pues pueda funcionar, tenga valor. Un lado y el otro lado, los dos tienen que estar intactos para poder recibir beneficios de esa moneda. De la misma forma, mi querido hermano, hay que creer y hay que tener fe para poder contemplar la gloria de Dios. Y ayer yo explicaba, mi querido hermano, lo que fe es. Fe es la acción del creer. Fe es el verbo del creer. Fe es el caminar en lo que tú crees. Fe es ponerte de acuerdo con lo que tú estás creyendo. Por eso es que muchas personas no ven la gloria de Dios, porque solamente se están quedando en el creer. ¿Y qué es lo que hace el creer, mi querido hermano? Cuando creemos, atraemos la atención de Dios hacia nosotros, mi querido hermano. Cuando tú crees en algo, lo que tú haces es atraer la atención de Dios hacia ti, hacia lo que tú estás creyendo. Pero creer solamente, mi querido hermano, solo va a provocar la atención de Dios hacia ti, mi querido hermano, pero no va a provocar el poder de Dios. La fe, mi querido hermano, es lo que activa a ese Dios, lo que mueve a ese Dios a manifestarse en lo que tú estás creyendo. Creer, mi querido hermano, y fe son dos palabras necesarias para alcanzar la gloria de Dios. Y la fe, mi querido hermano, es la acción, es el verbo del creer. Y yo lo simplificaba ayer, mi querido hermano, diciendo que fe es simplemente ponerte de acuerdo con lo que tú estás creyendo. Tú crees algo y ahora, mi querido hermano, con todo tu caminar, pues te pones de acuerdo con lo que tú crees que vas a recibir. Y yo decía, mi querido hermano, que eso es lo que activa a Dios. Eso es lo que mueve a Dios. Eso es lo que lo mueve en tu vida, mi querido hermano, la fe. Este hombre creyó algo y se fue en busca de Jesucristo. Se postró ante él, le rogó mucho, y todo este acto que él está haciendo, todo este mover, todo este caminar de parte de Jairo, mi querido hermano, es lo que va a activar a Jesucristo en su vida. El versículo 22 de San Marcos 5 dice que Jesús se fue con él hacia su casa. Vemos a Jesucristo activo ahora en la petición de Jairo, y eso es lo que hace la fe. La fe activa a Dios en nuestras vidas, mi querido hermano. Activa. Yo decía ayer que es un compromiso. Es un compromiso en lo que tú crees. A veces Dios espera, mi querido hermano, que tú te sumerjas en lo que estás creyendo. Dios quiere ver una acción de parte tuya, quiere ver un compromiso de parte tuya para Él, mi querido hermano, pues comprometerte contigo. Él ahora ve seriedad
en el asunto, Él ve que en verdad tú lo estás creyendo, y es que entonces ahora se compromete contigo. Pero si nos quedamos solamente en la orilla diciendo creemos, Dios no ve en nosotros ninguna seriedad, mi querido hermano. Dios no ve en nosotros ningún compromiso. Para Él solo son palabras que estamos anunciando, pero que en verdad no tienen ninguna validez para Él hasta que no vea un compromiso de parte de nosotros en lo que estamos diciendo o lo que estamos creyendo. Entonces a veces Dios, mi querido hermano, quiere que tú salgas de la orilla y profundices, te metas a lo profundo, para que entonces Él vea que en verdad lo estás creyendo. Yo decía ayer, mi querido hermano, que a veces el Señor quiere que nosotros pasemos la vergüenza. A veces Dios quiere, mi querido hermano, que nosotros pues hagamos el ridículo, en el sentido, mi querido hermano, de que entremos donde a veces la lógica dice que no se debe hacer. A veces que entremos, Él espera que nosotros entremos, mi querido hermano, donde los hombres lo ve como algo ridículo, porque es sobrenatural o fuera de lo natural, fuera de lo común, de lo corriente. Dios ahora ve que en verdad tú lo estás creyendo, te has sumergido, has caminado de esta forma, tomaste el paso sin saber a dónde ibas a aterrizar, pero creíste que Él saldría por ti. Cuando Dios ve eso, es que entonces se decide a comprometerse contigo. La fe activa a Dios. Todo esto que Jairo hizo va a producir la activación de Jesucristo en su vida. El versículo 22 dice que se fue con Él hacia su casa. Mientras iban caminando, mi querido hermano, dice la palabra de Dios que mucha gente se agrupaba contra Él. De repente, el versículo 25 nos dice ahora que aparece una mujer que sufría de un flujo de sangre por más de 12 años. Había visitado muchos médicos, gastó todo su dinero buscando una solución a su problema. Pero la Biblia dice que ningún provecho va a sacar, sino que su situación empeoraba. Y el versículo 27 dice: y cuando ella oyó hablar de Jesús, vino entre la multitud y toca el borde de su manto. Y yo quiero explicar lo que está pasando. Jesucristo decide ir ahora con Jairo hacia su casa. Van caminando. El caminar es lento porque el versículo 21 nos dice que había una gran multitud a su alrededor. Muchas personas lo apretaban, querían tocarle, querían estar con él. Y ese caminar era muy lento. Pero ahí va caminando con Jairo Jesucristo. De repente aparece esta mujer que le explicaba que sufría de un flujo de sangre. Había tratado de todas formas de salir de esta condición, pero sin lograr éxito, sino que su situación empeoraba. Pero la Biblia dice que ella escuchó hablar de Jesús y fue entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque ella decía: si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Y llega por detrás donde estaba Jesús, le tocó el borde de su manto, y dice la Biblia que cuando toca el borde de su manto, poder salió de él. Dice otra traducción que virtud salió de él, dejándola completamente sana. Cuando la mujer siente el poder de Dios en ella, se llena de miedo y se retira entre la gente y se esconde. Jesucristo, al sentir que poder había salido de él, se detiene, no da un paso más. Y dice Jesucristo: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y pide que buscaran esas personas, algo que los discípulos le van a decir: todo el mundo te está tocando. ¿Qué persona? ¿Cómo vamos a encontrar a esa persona si todo el mundo te está tocando? Pero Jesucristo no se mueve de ahí y decide quedarse ahí hasta que aparezca esta persona, porque sabía que había otra persona entre la multitud que había
logrado activar su poder a través de su fe. La historia de esta mujer es toda una enseñanza en sí misma, mi querido hermano. Pero esta mujer toca el poder de Dios con su fe. Ella alcanzó la gloria de Dios a través de su fe, y Jesucristo quiere detenerse para señalar la fe de esta mujer. Pero también, mi querido hermano, quiere utilizar la situación de ella para fortalecer la fe de este hombre, Jairo. Jairo era era sacerdote principal de la sinagoga, jefe de la sinagoga, principal de los sacerdotes, dice la Biblia. Jairo conocía el caso de esta mujer. Esta mujer, mi querido hermano, el caso de esta mujer era un caso bastante serio. Esta mujer, mi querido hermano, tenía un problema, mi querido hermano, donde había una ley que la ataba. A veces leemos esta historia y decimos, por el problema de esta mujer no era tan grande, solo un flujo de sangre. Pero el caso de esta mujer era algo serio, bien grave. Había una ley, mi querido hermano, en el Viejo Testamento que la llamaba una impura. Estaba viviendo ella impureza, y estaba hablando, mi querido hermano, se refería a la ley al momento que pasan las mujeres, mi querido hermano, pues es su ciclo, el que viene una vez al mes. Y la Biblia dice, mi querido hermano, que la mujer, mientras estaba en su ciclo, pues tenía que vivir separado de su esposo y de las personas, porque estaba en un momento de impureza. Pasado ese momento, la mujer podía de nuevo incorporarse de nuevo a la comunidad. Por el caso de esta mujer no era algo que ocurría una semana al mes, 5 días, mi querido hermano, al mes. Era algo continuo de todos los días por 12 años. La ley establecía que mientras ella estuviera con esta condición, no podía tener contacto con nadie. Ella tenía que vivir separado de todo el mundo porque era considerada una impura. Por eso, mi querido hermano, es que ahora podemos entender el por qué ella visitó tantos médicos, por qué gastó todo su dinero, por qué ella se somete a tantos experimentos y tratamientos. Porque hizo todo lo que hizo para salir de su situación. Pues quería ella salir de esa situación que la tenía separada de sus seres queridos. Y solo ponte a meditar en esto por un momento. Si no estaba casada, no puede casarse hasta que no saliera de esta situación. Si estaba casada, ahora está separada de su esposo por 12 años. Si tiene hijos, pues ahora está separado de sus hijos también por 12 años. No puede tener contacto con nadie. Imagínate cómo ella vivía. Por eso entendemos ahora todo el esfuerzo de ella por querer salir de esa situación, pero sin sacar ningún provecho. El único que podía certificar la sanación de esta mujer era el sacerdote. Ellos tenían que presentarse donde el sacerdote, y era el sacerdote que decía: ya no eres una impura, puedes incorporarte de nuevo a la comunidad. Y Jairo, siendo sacerdote, conocía el caso de esta mujer. Sabía lo mucho que había sufrido esta mujer. Sabía la situación en que estaba esta mujer. Por eso es que Jesucristo se detiene también, porque el testimonio de ella va a fortificar la fe de Jairo, va a fortalecer la fe de Jairo para una gran prueba que va a venir en el mañana. Jesucristo se detiene y no da un paso más hasta que no aparezca esta mujer. Jairo está ahí esperando. El tiempo va avanzando. La hija no se está poniendo mejor. La hija está poniéndose más grave. El tiempo va avanzando, mi querido hermano. Y Jairo en ningún momento se va a mortificar. Jairo en ningún momento se va a desesperar. En ningún momento vamos a leer de que Jairo se queja. Le dice el Señor: olvídate de esa persona. Mi hija se está muriendo. Solo podemos leer el silencio de Jairo ahí esperando en todo momento con el Señor. Los discípulos sí se quejan y le dicen al Señor: todo el mundo te toca. ¿Quién será esa persona?
Jairo iba a permanecer tranquilo, porque así camina el que camina con Dios, mi querido hermano. El que ha puesto su esperanza en el Señor aprende a esperar en Dios, mi querido hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, ahí esperamos en ese Dios que hemos confiado. El tiempo va avanzando. Por fin aparece la mujer. Ahora la mujer le da con contar toda su historia. Y empezó a hablar cuántos médicos había visitado, empezó a hablar de cuántos años había sufrido, empezó a hablar de los tratamientos, empezó a hablar de cuánto había gastado, cuánto dinero había gastado buscando una solución. Y la mujer iba hablando y la mujer iba hablando, contando todo, mi querido hermano. Y en ningún momento vas a escuchar ahí o vas a leer ahí que Jairo le va a decir a la mujer: mira, pues ya cállate. Mi hija se está muriendo y él tiene que ir conmigo a mi casa. En ningún momento leemos eso. De nuevo, solo se lee el silencio de Jairo. Jairo estaba caminando con el Señor. Y aquel que sabe que Dios está con él, aquel que sabe que camina con el Señor, mi querido hermano, pues no se mortifica, no se desespera. No se llena de ansiedad, no empieza a llorar, mi querido hermano, no empieza a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. No se rinde, no se da por vencidos, se mantiene firme en lo que está creyendo, porque sabe que ese Dios que camina con él va a honrar su fe. Ahora Jairo acaba de contemplar un milagro delante de sus ojos. Esta mujer que sufría de un flujo de sangre por 12 años. Lo que el dinero no pudo lograr, lo que los médicos no pudieron hacer, solo con tocar el borde de su manto quedó completamente sana. Jairo, que era el testigo de la enfermedad de ella, cuando vio que la mujer quedó sana solo con tocar el borde de su manto, y al ver que ya estaba completamente sana, Jairo se llenó de fuerza, Jairo se llenó de ánimo, Jairo se llenó de esperanza. La fe que tenía ahora aumenta por lo que acaba de ver. Y ya daba saltos de alegría y de gozo por lo que se acababa de manifestar delante de sus ojos. Un milagro había ocurrido delante de sus ojos, y él sabía que si Dios lo había hecho con ella, lo iba a hacer con su hija también. Y ese era el motivo de su alegría, ese era el motivo de su gozo, mi querido hermano. Nosotros, mi querido hermano, necesitamos escuchar testimonios. El testimonio, mi querido hermano, es evidencia de que Dios está vivo y lleno de poder. Los testimonios nos fortalecen, mi querido hermano, y nos animan a continuar a caminar. Nos llenan de esperanza. Este testimonio hará eso en este hombre llamado Jairo, mi querido hermano. Y llegó en un momento, mi querido hermano, necesario. Y Dios sabe lo que estaba haciendo. Él necesitaba escuchar este testimonio, porque, mi querido hermano, su fe sería puesta a prueba. Yo ayer le decía a mis hermanos que si estamos creyendo algo, si decides creer en algo y si decides caminar en eso que tú estás creyendo, prepárate para la prueba, prepárate para la batalla, prepárate para la guerra, mi querido hermano. Yo le decía a mis hermanos que incluso que antes que las cosas se pusieran mejor, se pondrían peor, con el propósito de que tú te detengas y sueltes lo que estás creyendo. Yo decía ayer, mi querido hermano, que algo que el enemigo sabe, Satanás sabe, que quizás nosotros no sabemos o que estamos ignorando, mi querido hermano, es que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Todo depende de lo que tú crees, mi querido hermano. El diablo sabe eso, que todo está en tu mano, mi querido hermano. Y él sabe que el único que él tiene que detener aquí, ya que no puede detener a Dios, el único que él tiene que detener es a ti, mi querido hermano.
Por eso es que creemos algo y a veces antes de ver lo que estamos creyendo, mi querido hermano, experimentamos muchas cosas, muchas circunstancias. La tormenta aumenta, se intensifica, mi querido hermano. Y a veces hace difícil nuestro navegar. A veces estamos creyendo algo y vienen los médicos y nos dicen está peor la situación. A veces estamos creyendo algo y cuando llegamos a la casa el esposo está peor, los hijos están peor, todo va de mal a peor. Sabes, mi querido hermano, esa es la estrategia, esa es la psicología de Satanás contra nosotros los creyentes, mi querido hermano. Él te va a arrinconar contra la espada y la pared. Él te va a amplificar los problemas para que tú los veas grandes, mi querido hermano, para que tú te veas pequeño ante estos problemas. Él te va a dejar ver, te va a dejar escuchar, te va a dejar sentir las circunstancias con el propósito de que tú no creas, de que tus oraciones han sido escuchadas o de que tú dudes de que Dios está contigo, de que Dios está cuidando de ti. Dice la primera de Pedro 5:7, deposita en mí todas tus preocupaciones, pues yo tendré cuidado de ti. Deposita en mí vuestras ansiedades, pues yo cuidaré de vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Él lo que quiere es que nosotros creamos que Dios no está cuidando de nosotros, de que Dios no cuida de mí. Él quiere que tú sueltes lo que estás creyendo, porque Él sabe que si Él logra hacer eso, si Él logra sembrar dudas en tu oración, si Él logra detener tu fe, mi querido hermano, ha logrado detener la gloria de Dios. Y el problema de Satanás no es contra ti, mi querido hermano, el problema de Satanás es contra Dios, y Él no quiere que Dios sea glorificado. Entonces Él va a tratar de detener la gloria de Dios, que eres tú, mi querido hermano, el testimonio que tú cargas. Problemas vendrán como tú no te los imaginas, mi querido hermano, con el propósito de que tú te detengas y dejes de creer. Él quiere verte llorando, Él quiere verte mortificado, Él quiere verte desesperado, mi querido hermano. Él quiere verte tomando soluciones fuera de Dios. Él quiere verte corriendo de un extremo a otro, buscando soluciones en una botella de alcohol o en alguna droga o quizás en las supersticiones donde un brujo, donde un curandero, donde un espiritista. Él quiere verte llorando como la Magdalena, porque Él sabe muy bien que en el momento que actúas de esa forma, mi querido hermano, dice la Biblia en Hebreos 11:6, que el que no tiene fe no agrada a Dios, mi querido hermano. Y Él sabe muy bien, mi querido hermano, que al tú actuar de esa forma es porque has soltado toda tu fe y ya no eres del agrado de Dios. Él va a retar tu fe. Por eso le digo a los hermanos, antes que se ponga mejor, se pondrá peor. Problemas vendrán como tú no te los imaginas, con el propósito de que tú sueltes lo que estás creyendo, con el propósito de que tú siembres duda en tu oración. Dice Santiago capítulo 1 versículo 6, todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor, porque es inconstante en lo que cree. Es como una ola del mar que es sacudida de lado a lado. Dice Santiago que todo el que actúa de esa forma, que no espere recibir nada del Señor. Todo el que pida con dudas, o todo el que sea inconstante en lo que cree. Dice otra traducción, todo aquel que es de doble ánimo. Está hablando de esas personas que hoy están creyendo en algo y en el próximo minuto están creyendo en otra cosa. Si tú no lo crees, Dios tampoco lo va a creer, mi querido hermano. Tú eres el único que puedes detener la gloria de Dios. Dios va a llegar donde tú lo lleves, y donde tú te detengas, ahí es donde se va a detener Dios, mi querido hermano. Dios va a llegar donde tú lo lleves. Y donde te detengas, ahí es donde Él se detiene también. Por eso es que hay hermanos que tienen un Dios que sana gripe, y hay otro hermano que tiene un Dios que resucita muertos. Es el mismo Dios para todos, solo que está llegando donde nosotros lo llevamos. Y a veces cuando nos vemos atrapados en esos problemas, soltamos lo que estamos creyendo. Nos rendimos, nos damos por vencidos. Sabes, mi querido hermano, eso es exactamente lo que Satanás quiere hacer. Esa es la estrategia de Satanás contra nosotros, los creyentes. Él no quiere que Dios sea glorificado, mi querido hermano. Y vamos a pasar por la prueba.
Y seremos retados a ver si somos de verdad o somos de mentira, mi querido hermano. A nosotros se nos olvida que la fe tiene que ser probada, que tiene que pasar por ese horno, y que es ahí en ese horno donde salimos definidos, mi querido hermano, donde salimos aprobados, como dice la Biblia. Se nos olvida eso. A veces queremos la victoria sin querer ir a la guerra, mi querido hermano. Problemas vendrán. Y es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes. Dice la Biblia: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Ahí es donde tenemos que aprender a mantenernos firmes, mi querido hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, mantente firme en lo que estás creyendo. Aunque te estés ahogando en tu problema, aunque veas que estás a lo último de la soga, no la sueltes. Porque Dios está ahí contigo. Y Dios va a honrar lo que tú estás creyendo, mi querido hermano. ¿Sabe? Jairo estaba creyendo algo. Él creía que el Señor lo podía ayudar. Ahora acababa de ver este testimonio delante de sus ojos. Esta mujer que sufría de este flujo de sangre, ahora solo por tocar el manto quedó completamente sano. Él iba caminando, iba feliz y gozoso, lleno de alegría, solo hablando de lo que había ocurrido, pero con la esperanza de que él podía obrar en la vida de su hija, cuando de repente dice la Biblia que vinieron de la casa de Jairo, no para apoyarle con lo que en lo que él estaba creyendo, sino para llevarle la contraria. Él iba feliz y contento. Y esto es para que entendamos, mi querido hermano, cómo es que opera el enemigo contra nosotros los creyentes. Feliz y contento de todo lo que acababa de ver, que estaba creyendo de que Dios podía obrar ahora en la vida de su hija, cuando de repente vinieron de la casa de él para decirle: ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Aquel hombre que iba caminando con alegría, con gozo, cuando escucha esta noticia, aquel testimonio fue necesario para que él no perdiera su fe completamente. Dice la Biblia que ahí estaba Jesucristo y se hizo el desentendido. ¿Sabes, mi querido hermano? No sabemos quién fueron los que vinieron con esta noticia, pero yo quiero decirte algo hoy, mi querido hermano. Nadie está fuera del alcance de Satanás. Cualquiera puede ser instrumento de Satanás en cualquier momento, y a veces sin saber que lo está haciendo. Amén. No hay nadie tan lindo, tan bueno, tan santo que no pueda servir de instrumento de Satanás en cualquier momento. Nadie está fuera del alcance de Satanás. Podrá utilizar tu esposo, tu esposa, tus hijos, hermanos de la iglesia. Cualquiera puede ser instrumento en cualquier momento. Por eso que un don que la iglesia de Cristo tiene que pedir es el don de discernimiento, para saber cuándo es que Satanás nos está tratando de robar la gloria de Dios, para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Estas personas se creen que eran personas muy cercanas a Jairo, familia de Jairo. ¿Cómo sabemos eso? Vienen de la casa de él. Luego, por la forma como le hablan a él. ¿Por qué molestas al maestro? Esa forma, esa confianza, cómo se dirigen a él. La forma como se expresaron con él. Que se cree que eran personas muy cercanas a él. Pero no vinieron, mi querido hermano. No vinieron para apoyarle en lo que él estaba creyendo, sino para llevarle la contraria. Yo me recuerdo cuando yo me estaba muriendo, yo creí que el Señor me había sanado. La medicina decía lo contrario, mi familia decía lo contrario, todo el mundo veía lo contrario. Solo yo estaba creyendo en mi milagro, en mi sanación. Mi propia madre llegó a decirle a mis hermanos los misioneros: no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya está loco. Pero la Biblia me defendía contra esto. La Biblia dice que estas cosas son espirituales y solo se pueden discernir en el espíritu. Nadie lo entendía todavía. Yo estaba creyendo en algo, yo estaba caminando en fe. Aquellas personas vinieron a decirle a Jairo: tu hija ha muerto. Y aquella fe que tenía Jairo, que era del tamaño de una montaña, en un momento disminuye hasta desaparecer. Y la suerte de Jairo es que ahí estaba Jesucristo para ayudarlo.
Y dice la Biblia que se hizo el desentendido y intervino entre aquellas personas y Jairo. Y vio que Jairo estaba mal y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente ten fe. Y esta es la interpretación mía de esas palabras. Jesucristo vio que estaba mal. Y Jesucristo le dijo: Jairo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué estás actuando de esa forma? ¿Por qué ese miedo? Y le dice: no tengas miedo, solamente ten fe. Hebreos 11.1 nos dice lo que fe es. Escucha lo que dice Hebreos 11.1. Fe es la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Jesucristo le está diciendo a Jairo: no tengas miedo, solo ten la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. ¿Qué era lo que tú estabas esperando? Recuerda cuando te postraste ante mí, me rogaste. ¿Qué fue lo que tú me dijiste, Jairo? Recuerda eso. Tú me dijiste que si yo te acompañaba y llegaba a tu casa, y al llegar a tu casa encontrábamos a tu hija enferma y yo le imponía las manos, ella sanaría. Pero recuerda también lo que me dijiste, Jairo, que yo era el Señor, y que si al llegar a la casa la encontrábamos muerta, yo tenía poder para levantarla de la muerte. No tengas miedo, solamente ten fe, la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Jesucristo, en otras palabras, le estaba invitando, le estaba diciendo a él que se mantuviera firme en lo que estaba creyendo, pase lo que pase. No sueltes lo que estás creyendo. Y yo quiero decirte algo, mi querido hermano. La situación ha escalado hasta otro lugar ahora. La niña ya no está enferma, está muerta, pero sin embargo el Señor le sigue dando esperanza a la fe de este hombre. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque las únicas limitaciones que tiene Dios es las que nosotros mismos le ponemos. Tú y yo hemos dibujado fronteras, límites, y hemos dicho: Dios, de ahí en adelante tú no puedes llegar. Lázaro estaba 4 días muerto. La hermana le dice: no muevas la piedra, Señor, porque hiede ya. El Señor se voltea hacia ella y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Nosotros dibujamos las fronteras y queremos, mi querido hermano, pintar a Dios con las limitaciones de los hombres. Si el hombre no lo puede hacer, Dios tampoco lo puede hacer. Y yo quiero decirte hoy, en esta tarde, mi querido hermano, que donde termina el hombre, ahí es donde comienza Dios. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que Él abre caminos donde no existen, donde no los hay, mi querido hermano. Limita a Dios, y eso es lo que tú recibirás en tu vida: limitaciones. Pero borra las líneas imaginarias que tú has dibujado, diciendo que de ahí en adelante Dios no puede actuar. Quítale las fronteras que tú le has puesto a Dios, y tú verás las maravillas. Tú verás cómo Dios va a abrir los mares en tu vida, mi querido hermano, para que tú llegues a la tierra prometida. Para Dios nada es imposible. Jesús le dice a él: no tengas miedo, solamente ten fe. Y lo separó de aquellas personas. Y cuando llegó a la casa, mi querido hermano, donde estaban todo el mundo llorando, estaban en el velorio, ya estaban todo el mundo llorando la muerte de la niña, Jesucristo llegó con Jairo y los miró a todos y le dijo a los que estaban ahí: ¿por qué lloran? ¿Por qué hacen tanta bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme. Yo me imagino que esas palabras molestaron a los que estaban ahí. Quizás estaba el médico que acababa de certificar la muerte de esta niña y decía entre él: pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo se atreve a burlarse de nuestra inteligencia? Jesucristo no se burlaba de la inteligencia de ellos. Jesucristo veía lo mismo que ellos, pero Jesucristo estaba caminando de acuerdo con lo que Jairo estaba creyendo. Y esta parte es importante, mi querido hermano.
Jesucristo, Dios camina al par tuyo. Dios está de acuerdo contigo, con lo que tú estás creyendo. Escucha bien esto, mi querido hermano. El mundo te puede estar diciendo allá afuera que es verde, pero si tú estás creyendo azul, mi querido hermano, Dios va a creer azul aunque el mundo te diga verde. Dios siempre camina contigo. Dios está de acuerdo contigo, con lo que tú estás creyendo. Por eso es importante lo que tú crees, mi querido hermano. ¿Qué es lo que tú crees? Tú tienes que aprender a mantenerte firme en lo que estás creyendo, porque es muy importante lo que tú crees, mi querido hermano, ya que Dios honra lo que tú crees. Dios honra lo que tú esperas, mi querido hermano. Jesucristo no podía llevarle la contraria a este hombre, porque estaba comprometido con su fe. Estaba comprometido con Jairo, no podía decir otra cosa. Llegó a la casa. Y yo quiero que observes algo cuando estés leyendo ese pasaje, mi querido hermano. Jesucristo no entra a la casa de Jairo hasta que todos los que estaban llorando salieron fuera. ¿Y por qué no entra ahí? Porque Él no quiere estar con esas personas, porque esas personas estaban creyendo en la muerte, estaban creyendo en otra cosa, y era necesario sacar a todas esas personas. Y dice la Biblia que puso alrededor de Jairo creyentes. Por eso que es necesario, mi querido hermano, tú y yo asistir a estas reuniones. Es necesario tú asistir a tu Eucaristía, mi querido hermano, a tu grupo de oración. Es necesario tú tener fraternidad, tener Eucaristía entre creyentes, mi querido hermano. Es necesario. El mundo 24 horas al día nos está bombardeando, nos está azotando con cosas negativas, diciéndonos que no se puede, que no lo lograremos, que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir. Tantas cosas negativas que, mi querido hermano, nos van sacudiendo y van debilitando la armadura nuestra. Es necesario llegar a estos lugares, mi querido hermano, donde encontraremos hermanos que se nos acercarán a nosotros y nos dirán esas mismas palabras. No tengas miedo, solamente ten fe. Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Lo mantuvo alrededor de creyentes y se le acerca a la niña y escucha la oración que le va a hacer. Le dice a la niña: Talita cum. Talita cum. Niña, tú que duermes. Escucha cómo le habla. No le dijo niña, tú que estás muerta. Le dijo niña, tú que duermes. Hasta en su propia oración está caminando de acuerdo con la fe de Jairo. Tú que duermes, a ti te digo, levántate y camina. Y aquella niña que sí estaba muerta, en ese momento se levanta llena de vida para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Hermanos, todo es contigo. Todo depende de ti. Todo tiene que ver con lo que tú estás creyendo. Todo tiene que ver con tu fe. Dios honra tu fe, mi querido hermano. Y sabes, Él va a llegar donde tú lo lleves. Bendito sea Dios. Amén. Yo quiero que oremos. Vamos a orar en este momento, mi querido hermano, antes que comencemos con la Eucaristía. Luego entraremos en la Eucaristía, que es la oración más importante. Amén. Y el Señor mismo estará presente ahí, y Él vendrá a sanarnos de todo lo que necesitamos ser sanados. Pero vamos hoy a ejercer nuestra fe. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero bien rápido que tú descubras tu oración, porque es tu oración la que Dios escucha. A veces llegamos a estos encuentros y esperamos a ver qué nos va a traer el predicador, o que queremos que ese predicador nos ore y que su oración obre mucho. Descubre tu propia oración. Es tu oración la que vale mucho.
Dijo Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dijo: todo lo que tú pidas en la oración, escucha lo que dijo, cuando estés orando, todo lo que tú pidas creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Escucha el orden ahí. Si meditas bien en eso, vas a descubrir dónde comienza el milagro. El milagro comienza ahí contigo, con lo que tú crees ya tener. Y cuando tú lo creas ya tener, es que entonces Él te lo concede. Escucha lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice: cuando todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo acá en algo aquí en la tierra, Dios se pone de acuerdo con nosotros. ¿A dónde comienza todo? Aquí, con lo que tú crees, con lo que tú esperas. ¿Qué es lo que tú crees? Yo te voy a invitar a que le hables a Dios en este momento. Y yo quiero que cuando le hables a Dios en este momento, le hables con palabras de fe, no con palabras de desespero. Palabras de desespero solo están exaltando los problemas. Y a veces nosotros magnificamos los problemas más que a Dios. Hacemos los problemas como si fueran Dios. Y hablamos más de nuestros problemas que del poder de Dios. Dios no escucha palabras de desespero. Dios escucha palabras de fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Por qué no hoy, en esta tarde, le dices a Dios en este momento qué es lo que tú esperas? ¿Sabes? Dios no lo ve como un atrevimiento. Dios escucha esas palabras tuyas y dice: wow, en verdad esta persona cree que yo le puedo dar tal cosa. Wow, en verdad esta persona cree que yo puedo concederle tal cosa. Dios se sonríe con esas palabras. Esas palabras conmueven el corazón de Dios y lo hacen manifestar en nuestra vida. Yo quiero que tú hables con Dios. Dile a Dios hoy, dile a Dios lo que tú crees que Él puede hacer, mas llévalo más allá. Dile a Dios lo que tú crees que Él va a hacer. Háblale palabras de fe en este momento. Cierra tus ojos y toma un momento para tú hablar palabras de fe. Vamos a soltar palabras de fe y no tengas miedo de soltarlas. Nos pasamos todo el día hablando de palabras de problemas, de enfermedades, de circunstancias. Y a veces lo que contaminamos es el ambiente con tantas cosas negativas, robándole incluso la fe y la esperanza a otros con lo que escuchan, que sale de nuestra boca. No, vamos a ungir este lugar con palabras de fe. Vamos a decirle a Dios lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Vamos a decirle a Dios lo que nosotros creemos que Él hará. Habla en este momento. Descubre tu oración, porque es tu oración la que Dios va a escuchar. Dile a Dios. Háblale con toda seguridad y háblale con toda sinceridad. Esa es la oración perfecta, la que sale de tu corazón con toda seguridad y con toda sinceridad. Háblale como le hablas a tu esposo, como le hablas a tu esposa, a tus hijos, a algún amigo, sabiendo que ellos te escuchan y que van a responder de esa misma forma. Dirígete a Dios. Háblale a Dios. Y no tengas preocupaciones por el contenido de esas palabras si estás diciendo lo correcto. La Biblia dice, mi querido hermano, que ninguno sabemos orar, pero que el Espíritu Santo le comunica al Padre lo que nosotros le queremos decir. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El momento que tú fuiste bautizado, recibiste el Espíritu Santo, Él servirá, Él será nuestro intérprete y le hablará a Dios y le presentará a Dios tu petición. Solo háblale con sinceridad, háblale con seguridad, háblale con fe. Háblale, toma un momento para hablar con Dios. En este momento olvídate que estás en este gimnasio, estás aquí en este polideportivo y estás tú a solas con Dios. Eres tú y Dios, y Él te está escuchando.
El secreto es que podamos decir como dice Juan, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice Juan así: y esta es la confianza que tengo en Él, que sé que Él me escucha en cualquier cosa que yo le pida conforme a su voluntad. Y si sé que Él me escucha, sé que tendré lo que le he pedido. Háblale a Dios, háblale con esa seguridad, háblale sabiendo de que Él está, sabiendo de que Él quiere, sabiendo de que Él puede y sabiendo que Él hará. Ahí está el secreto de cómo alcanzar la gloria de Dios. Háblale a Dios en este momento. Es tu oración la que toca el corazón de Dios. Es tu oración la que lo activa, es tu oración la que lo compromete. Es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Dios es capaz. Sí, hermano, Él es capaz. Levanta tus manos en alto, hermano, y siente la presencia de Dios que está aquí, mi querido hermano, entre nosotros. Cuando lo proclamamos, cuando hablamos con Él, Él se hace presente. Es el salmo que Él habita en la alabanza de su pueblo, mi querido hermano. Sus palabras de fe hoy lo han exaltado, hoy lo han alabado. Y hoy Él está aquí con nosotros. Y ese Dios hará en nosotros, hará en ti, hará lo que tú estás creyendo tener. Dios te lo concederá, dijo Jesús. Dios es capaz. Siente la presencia de Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. ¿Quién como tú, Señor? No lo hay. Bendito y poderoso eres, Señor. Padre, Señor, que rápido eres a responder. Que cuando clamamos a ti, Señor, haces presencia. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor, si lo eres todo para mí? Grandes son tus proezas, grandes son tus maravillas, Señor. Oh poderoso, majestuoso, gigante Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Habla con Él, hermano. Dios está escuchando tu oración. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú crees en ella, si tú crees que Dios ha escuchado tu oración, entra en una acción de gracias. Jesucristo, ante la multiplicación de los peces y los panes, levantó su mirada al cielo y le dijo: gracias, Señor. Y bendijo y empezó a repartir. Cuando estaba delante de la tumba de Lázaro, él levantó su mirada al cielo y le dijo al Señor: gracias, Señor, porque sé que me has escuchado, porque sé que siempre me escuchas. La autoridad que tiene tu oración es la que tú le das. Si crees que Dios te ha escuchado, empieza a darle gracias a Dios por lo que tú crees ya tener. Declárate sano, declárate libre con tu acción de gracia. Declara la bendición de Dios sobre tu vida con tu acción de gracia. Jesús dijo: lo que tú creas ya tener. Escucha bien eso. No lo que tú esperas o lo que estás creyendo recibir, sino lo que tú creas ya tener. Es lo que Dios te concederá. Si crees que Dios escuchó tu oración, empieza a darle gracias a Dios por lo que ya tú crees tener. Dale gracias a Dios por tu milagro. Dale gracias a Dios por tu bendición. Dale gracias a Dios por tu sanación. Dale gracias a Dios por lo que tú crees. Padre, escucha el clamor de mis hermanos. Con seguridad se dirigen a ti, Señor.
Y mis hermanos son atrevidos. Y su atrevimiento está en el conocimiento que tienen, Padre, que saben de que tú estás, saben de que tú quieres, saben de que tú puedes y saben de que tú harás. Por eso yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú honres la fe de este pueblo, Señor, y concédenos, Señor, lo que estamos creyendo recibir. Pasa tu mano sanadora en esta asamblea, Dios. Ven, sánanos en este momento. Sánanos, Dios, de todo lo que no es tuyo. Libéranos de todo mal, Señor. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, derriba las murallas, Señor. Sana, Señor, todo dolor, toda tristeza, toda amargura, toda depresión. Sana, Dios. Sana toda discordia, Señor. Sana, Señor, toda división. Sana, Señor, todo pleito. Sana, Señor. Toda tristeza, toda depresión, toda amargura, toda ansiedad, toda enfermedad de nervios, todo insomnio. Sana, Dios. Pasa tu mano sanadora, Señor, y sana también toda enfermedad incurable, como toda otra enfermedad que existe en nuestros cuerpos. Haz lo que los hombres no han podido hacer. Haz lo que la ciencia no ha podido hacer. Haz lo que la medicina no puede hacer. Hazlo tú, Señor. Creemos que tú puedes hacerlo, Dios. Creemos que tú lo harás, Señor. Lo creemos, Padre. Sí. Manifiesta tu poder. Acompaña tu palabra hoy con prodigios y señales. Glorifícate en ella, Padre. Que tu palabra no retorne vacía sin primero hacer todo lo que tú le has enviado a hacer. Glorifícate en ella, Padre. Manifiesta tu poder, Señor. Derrama tu poder hoy aquí, Señor. Hermano, cree y recibe en el nombre de Jesús. Cree y recibe en el nombre de Jesús. Cree y recibe en el nombre de Jesús. Sopla, Dios. Sopla tu poder. Sopla tu gloria hoy aquí, Señor. Que mis hermanos reciban. Derrama hoy una unción nueva, una unción fresca que destruya todo yugo, Espíritu Santo. Derrama una unción nueva en ese matrimonio. Derrama una unción nueva en ese hogar. Derrama una unción nueva en mis hermanos. Sopla. Una unción que destruya todo yugo. Sopla, Dios. Siriría la lavanda, la la y sirirí. Que abasiría la lavanda, la la y sirirí. Siriría la lavanda, la la y sirirí, siriría la lavaya. Que abasiría la lavanda, la la y sirirí, siriría la lavanda. Siriría la lavanda, la la y que abasiría la lavaya. Siriría la lavanda, la la y sirirí, siriría la lavaya. Father, hear my prayer, O God of Israel. Who like you, Lord, there is none. Lord, I have proclaimed faith, God, and I ask you now, in the name of Jesus, to glorify yourself with signs and wonders, Lord. Let the blind see, let the deaf hear, let the mute speak, let the cripple, let the lame walk, let the oppressed be delivered now, in your name, Jesus. Glorify yourself, Almighty God. Who like you, Lord, there is none. Sididi ala lavanda la 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 ikiama sididi ala la paya. Sididi ala lavanda la 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 sididi ala la paya. Sididi ala lavanda la 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 ikiama sididi ala lavanda la la sididi ala la paya. Ikiama sididi ala la paya. Sididi ala lavanda la la sididi ala la paya. Ikiama sididi ala lavanda la la sididi ala la Sididi alla lavanda la laiki abashidi alla lavanda Sididi alla lavanda la laiki abashidi alla lavanda la laiki Sididi alla lavaya
la